Siéntate. Vamos a darle también un poco de protagonismo a la gente que está en casa, ¿no? que sabemos que son bastantes. Tenemos un compañero que ha recibido varias preguntas, no sé exactamente a qué ponentes. Si Ángel nos puedes hacer las preguntas que han hecho por ahí, una o dos de ellas, las más... Sí. Preguntan que para el caso del puente del Centenario, que se está asociado el modelo BIM con el cálculo de estructura. Y si es así, bueno, en general, ¿qué software se han empleado para cada disciplina? Me preguntabas que si se ha asociado el modelo BIM para el cálculo de estructuras. Sí, eso es, si están el modelo de cálculo de estructura y el modelo BIM asociados. Bueno, vamos a ver, nosotros partimos de un proyecto que ya estaba diseñado y lo que hemos utilizado ha sido BIM y la modelación para encajar el proyecto en la realidad y en el control de la ejecución que ya tenemos. Sí que hemos utilizado el BIM para el diseño de los medios auxiliares, por ejemplo, para esos carros inferiores o, por ejemplo, para el diseño de esos heavy lifting, esos sistemas de heavy lifting. Hemos modelado, hemos determinado cómo tiene que ser el tamaño de la pieza, cómo tiene que ser la estructura, el volumen, la definición geométrica de lo que nos encaja, y a partir de ahí se ha empezado el cálculo, se ha hecho el cálculo de la estructura o de la pieza o del medio auxiliar, pero no del puente, es decir, solo para los medios auxiliares. ¿Vale? Vale, y también preguntaba qué software han empleado para cada disciplina. Software. Bueno, utilizamos Revit para modelado de los medios auxiliares. Hemos utilizado Navisworks también para algunos detalles generales del puente. Se utiliza, obviamente, BIM Vision para visionado de IFCs. Se ha utilizado en los talleres de fabricación, se utiliza Tecla, es el software que gestiona la fabricación o la construcción, vamos, el despiece de todos esos elementos metálicos. Y luego Revit permite exportar a determinados otros software de cálculo de estructuras, como SAP o como otros software, con los cuales ya se puede calcular esos medios auxiliares. Fundamentalmente eso. Hay algunos compañeros que utilizan Solibri para también el visionado de los IFCs. Y bueno, Navisworks, bueno, el entorno en el Common Data Environment, el CDE que utilizamos es BIM Vision, 360, BIM 360, efectivamente. Bueno, ese es el software general que utilizamos allí en el entorno de la obra. Muy bien, pues si tenemos aquí en la sala alguna pregunta, tenemos a Ángel por aquí repartiendo el micrófono. ¿Quién se anima? Mira, por aquí delante. Por aquí. Al hilo de todo esto, yo le preguntaría a los dos Pablos, y voy a empezar cronológicamente con Pablo Acciona. Voy a tirar un poco del hilo de esta pregunta que te hacían. Me interesa mucho, bueno, enhorabuena por la presentación, ha sido impactante. Me interesa mucho el uso de los modelos BIM en fase de construcción, de puesta en obra. Además, sobre todo el caso este tan curioso en que prácticamente resulta más importante el modelado de todos los elementos auxiliares que del propio modelo, ¿no? a construir, o en este caso a reformar, rehabilitar. Quería que en la medida de lo posible respondieras esta eterna pregunta de a lo largo del desarrollo de un proyecto, ¿cómo evoluciona el modelo BIM? Entendiéndolo como modelo, no como archivo, como archivo editable de la aplicación que sea. Estábamos hablando de unas aplicaciones en concreto. La pregunta de si efectivamente el modelo evoluciona o a medida que se avanza en ese grado de madurez o de definición del proyecto, pues uno encuentra que no, que el modelo que tenemos no sirve, se rompe el plano o se desecha el modelo y se empieza a modelar de cero. Es decir, tú hablabas de comenzar con un modelo idealizado, hablabas de un LOD 200 y al final habéis creado unos modelos que tienen una granularidad absolutamente sorprendente. Pero en ese proceso, ¿cuánto ha habido de aprovechamiento de los modelos más o menos iniciales y cuánto de, mira, no, tabula rasa, empezamos de cero? Bueno, vamos a ver. Como he comentado, teníamos que estudiar los movimientos del puente, teníamos que estudiar cómo variaba con la temperatura el puente y se hicieron varios escaneos del puente. Se comenzó primero con un modelo, una versión 1, que era un modelo básico. Conforme íbamos estudiando los movimientos del puente íbamos avanzando.
Actualmente vamos por la versión 3 del modelo y ese modelo, que comenzó siendo un lot 100, lot 200, poco a poco íbamos implementando los detalles, íbamos aumentando el nivel de detalle en los puntos en los que necesitábamos cada vez más precisión. Para diseñar esos carros auxiliares, pues necesitábamos tener perfectamente la geometría del tablero por encima. No a un nivel 100, sino a un nivel 200 o incluso mayor. A nivel de la estructura metálica, bueno, realmente lo que nosotros creamos fue ese envolvente exterior que determinaba la forma exterior que tenía que tener la estructura metálica. Eso se lo entregamos a los talleres y los talleres fueron los que hicieron el modelo Tecla, que se ajustaba exactamente a eso que nosotros habíamos pedido y además implementaban todos los detalles estructurales interiores, es decir, omegas, rigidizadores, diafragmas, todos los elementos interiores que lleva una estructura metálica. A ese nivel de detalle, ya diríamos un nivel 500, se generó en los talleres. Claro, los talleres nos los mandan a nosotros y nosotros contrastábamos contra nuestro modelo si todo encajaba donde tenía que estar. Es decir, nosotros también íbamos mejorando nuestro modelo para ser capaces de contrastar un modelo con el otro. Es decir, la evolución ha sido desde un modelo básico y todo esto es horas hombre, invirtiendo. Tengo mis compañeros de la oficina técnica que modelan, van echando tiempo, van cada vez mejorando el puente, pues en función de los detalles que necesitamos, en función del elemento que tenemos que montar. El montaje de las grúas torre, bueno, pues para montar las grúas torre no necesitábamos tener el puente completamente o perfectamente definido, necesitamos saber la cimentación y el pilono dónde estaba y los elementos que íbamos a subir. Con eso ya éramos capaces de empezar a ubicar la cimentación y los problemas de los medios auxiliares y los elementos que teníamos cerca del puente. Al modelar, pues nos dábamos cuenta de que los arriostramientos de la grúa torre podían interferir con los tirantes y con los elementos de izado. Pues entonces empezábamos a modelar un poquito más los elementos de izado. Por ejemplo, el primer modelo de los heavy lifting pues eran unos paralelepípedos colocados en la parte superior, en la posición donde tenían que estar y que no estorbaban a otras operaciones, pero sin más detalle. Luego terminando siendo unos HB 600 con todas sus pletinas y todos sus detalles, ¿no? Es decir, poco a poco íbamos implementando mayor detalle, mayor definición conforme lo íbamos necesitando. Lo importante era tener una idea clara al principio de cómo íbamos a construir esto y qué es lo que íbamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues íbamos desarrollando poco a poco el modelo, ¿no? Esa ha sido la vida del modelo y todavía continuamos desarrollando. Entiendo que se defiende un poco la tesis del modelo vivo, ¿no? Un modelo que va evolucionando y adaptándose a las efectivamente. fases. Vale, pues paso a Pablo Weisbild. Voy lanzando la pregunta. Bueno, la pregunta podría ser la misma, ¿no? Aquí hablamos ya de una, no sé si tanto una interfase, ¿no? Porque es una aproximación distinta al proceso constructivo, ¿no? A la puesta en obra. Pero bueno, la pregunta también podría ser, si partimos de un modelo BIM, ¿cuánto se aprovecha de ese modelo BIM? O como tenemos que definir, en este caso la obra, casi como si fuese un prototipo de un avión, ¿no? Oye, no, cuesta más partir de cero. Y voy a hacer una pregunta igual muy naif o muy simple. Hablabas de ese contraste, ¿no? Entre la construcción industrializada y la prefabricación, con un cierto componente connotativo, ¿no? En lo de la preconstrucción, ¿no? No he llegado a entender esa distinción y no sé si va de la mano de la integración. Te voy a poner un ejemplo. Hace no mucho estuve en Japón y allí, como esto lo tienen más interiorizado, realmente costaba encontrar un cuarto de baño que no fuese un cuarto de baño modular colocado en el edificio. Pero tenían, pues los que tenían un cierto tiempo, pues todos tenían un escaloncito para subir al cuarto de baño. Y me ha gustado mucho una foto que has puesto tú en la que se mostraba pues prácticamente el forjado vacío, la colocación de las cabinas. Y quiero pensar que precisamente lo que tú estabas defendiendo, o a lo mejor un punto de diferenciación entre esa construcción industrializada integrada y la simple prefabricación, era el hecho pues, de que muy probablemente ahora ya no te encuentres ese escaloncito en el cuarto de baño porque todas las instalaciones están integradas en el forjado y pensadas desde el proyecto. Voy por la primera parte. La utilidad del, o sea, la utilidad del modelo BIM y ¿qué pasa con ese modelo, no?
El modelo tiene un nivel de detalle suficiente en un punto del proyecto como para que un industrial pueda entrar y pueda, con el técnico en este caso, identificar partes fabricables, ¿vale? Una vez que se identifican esas partes fabricables, por ejemplo, en una fachada, paneles de fachada, una vez que pasa y hay un acuerdo de que una fachada se paneliza de una manera, ahí ya se activa la oficina técnica de taller. Cuando se activa la oficina técnica de taller, el modelo, en este caso hecho en Revit, se exporta a un IFC, ese IFC va a Tecla y ya empieza un modelado en Tecla a nivel de ingeniería de detalle que parte prácticamente de cero. O sea, se aprovechan contornos del panel, huecos del panel, espesores, pero realmente cuando te enfrentas a una fabricación de un componente, hay muchísimos detalles que el arquitecto no los ha tenido en cuenta. No ha tenido en cuenta cómo es un join entre dos muros paralelos, o cómo es la unión entre un muro en esquina, o qué pasa cuando el muro llega del muro al canto de forjado. Es decir, hay muchísimos detalles técnicos de ingeniería de detalle que no nos hacen falta a los arquitectos hacer porque hacemos un proyecto de ejecución suficiente como para que pueda ser evaluado por una constructora y pueda pasar un visado y una licencia de obras, ¿no? Es decir, que hay una parte de documentación muy administrativa y de poca ingeniería de detalle, y eso los arquitectos creo que nos vamos a, progresivamente, cuando vayamos metiendo cada vez más industrialización, vamos a tener que subir un poquito el nivel y empezar a pensar más en el milímetro, ¿vale? Eso lo digo yo como arquitecto. Entonces, la realidad es que una vez que yo he activado la oficina técnica de taller y he empezado a trabajar con Tecla, ahí hay un trabajo de detallado, mucho más detallado que en el proyecto. Entonces necesito que cuando yo tengo un componente ya hecha en ingeniería de detalle, necesito hacer una validación previa antes de lanzar a fábrica. Entonces, ese modelo detallado lo converjo contra el modelo nativo, que me vino en un principio, se comprueba, que es lo que decía Pablo, se comprueba que las cosas principales están correctas en su sitio y hay una segunda validación, y cuando se hace una segunda validación ya hay un congelado de producto, ya hay un producto industrializable que se lanza a fábrica. Y esto, cuando la construcción industrializada tiene un peligro, y es que como prototipo y fabrico, mi posibilidad de cambio no es la de en obra lo modifico, sino que ya voy con un componente que lleva con un nivel de madurez suficiente para que cuando llegue a la obra, si no lo has pensado bien, tienes un problema serio, ¿vale? Es decir, porque un componente de hormigón prefabricado, cuando llega a obra, si no está bien pensado, tienes un problema, ¿vale? Eso, no sé si te responde un poco, que al final convergen dos modelos, ¿vale? El modelo de proyecto, gestión de obra, coordinación interdisciplinar, y el modelo de oficina técnica taller, que es un modelo mucho más detallado, en el que voy de vez en cuando haciendo una subida al federado hacia arriba en formato IFC para hacer validaciones normalmente de alto nivel geométrico, de que estoy cumpliendo con la dimensión total, que tengo los huecos donde tengo que tener, que las instalaciones pasan por donde tienen que pasar, pero el modelo detallado sigue abajo y no sube arriba, ¿vale? Sería inviable hacer un modelo federado de componentes súper detallados a nivel de arandela, ¿vale? Cambio de pantalla. Prefabricación versus construcción industrializada, ¿vale? La prefabricación de un componente se lleva haciendo históricamente desde hace muchísimos años. Una escalera prefabricada o un ascensor es un elemento prefabricado, o una ventana. ¿Qué diferencia a la prefabricación versus la construcción industrializada? Pues la diferencian dos temas principalmente. La prefabricación, yo siempre digo que es como fabricación indoor. Algo que podría haber fabricado in situ, lo fabrico off-site, bajo fábrica, pero no con un proceso industrializado. Y la construcción industrializada, además de prefabricar, incorpora procesos de la industria manufacturera. Es decir, hay validación de producto, hay automatización, hay robotización, hay digitalización, etcétera, 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 ¿vale? Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia, una cosa es prefabricar un componente que yo pido a un fabricante, hoy se prefabrica muchísimo, y otra cosa es jugar al juego de la construcción industrializada, donde hay estrategia de industrialización de los proyectos desde el diseño, es decir, donde yo siento a un arquitecto con un industrial a pensar el proyecto con las variables de la fabricación, ¿vale? Entonces,
La construcción industrializada para mí es un proceso que termina en un producto industrializado y la prefabricación es algo que yo puedo comprar mañana porque me interesa comprar un componente prefabricado. Esa es la sutil diferencia y viene básicamente tecnificación de la prefabricación versus prefabricación tradicional, ¿vale? No sé si te he explicado. Sí, sí, muchas gracias. Vale. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más o... Sí, tenemos 3 online. La primera va para Sergio, que en cuanto a la certificación profesional más práctica de la Building Smart, que ¿cuándo se prevé su salida al mercado? Y si se está haciendo gestión con la administración para que su requerimiento en pliego vaya en la línea de justificar solvencia técnica del personal. A ver, el cuándo será en 2025, ¿vale? Pero no digo fechas, es muy largo, 2025, ¿vale? Y sobre la segunda parte, no, o sea, desde Building Smart no vamos a insistir a la administración en que requiera una certificación u otra. Yo creo que hoy en día prácticamente cualquier cliente público sabe qué quiere pedir y sabe que si quiere pedir algo, por ejemplo, no lo ha enseñado Alex en los niveles más avanzados del plan, ¿no? Pero en los niveles más avanzados del plan te pide que la empresa tenga implantada la ISO 19650, ¿no? Eso no quiere decir que estés certificado, quiere decir que tú la tengas implantada. Evidentemente, cuando tú presentes los papeles, si tú presentas una certificación, no tienes que demostrar esa implantación, ¿vale? Pues la certificación profesional pues es un poco lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, pues habrá a lo mejor contratistas, cuando digo contratistas de profesionales, ¿no? O un cliente público que al final, cuando tienes que evaluar la solvencia técnica, pues lo que tienes es coger certificados, ¿vale? De cosas que puedes darle un valor, ¿vale? Pero bueno, no es, nuestro objetivo es definir un sistema internacional, porque al final ese es el punto, que es internacional, para evaluar una serie de conocimientos y poder certificarlos, y pensamos que es de utilidad. Vale. A Pablo Cordero, que si conoces casos reales de construcción industrializada, pero en el caso de la obra civil. ¿En caso de? De obra civil. Ni idea. Soy arquitecto. A ver, construcción industrializada entiendo que o sea, la obra civil se ha prefabricado mucho. Bueno, el ejemplo que hemos visto hoy, ¿no? Claro. Ahora, yo soy aquí la oveja negra, lo siento, y yo soy arquitecto, no tengo idea. A ver, yo creo que estás más rodeado de lo que piensas. A Teodoro, en una empresa como Emasesa, con grandes proyectos en los que hay obras que son más grandes y obras que son más pequeñas, ¿conoce algún límite para la metodología BIM o algún límite donde la metodología BIM no aporte suficiente? Bueno, ahora mismo en el plan de implantación estamos estableciendo esos límites, no los tenemos todavía fijados. Evidentemente para nosotros no pueden ser los del Plan España, porque muchas obras nuestras no superan los 5 millones, pero estamos valorando para los distintos tipos de infraestructura el ubicarlos en función de su importe. No es lo mismo una obra que es de gestión de activos, que tiene muchas instalaciones, que es bastante… el proyecto en Revit y el seguimiento de la obra es bastante sencillo o está más estandarizado que una obra civil que si no tiene el importe necesario, pues a lo mejor el gasto en ese seguimiento, en esta etapa actual, que todavía la tecnología no está suficientemente avanzada, pues a lo mejor no puedes cubrir el gasto suficiente. Nosotros vamos a evaluarlo en función del importe, en función de la tipología de obra y muchas veces en función de la geometría. A lo mejor el diámetro de un tubo para una obra de calle de 300, pues no nos merece la pena hacer ese seguimiento BIM, y para una tubería de 1200, que ya tiene otro tipo de arquetas, otras infraestructuras, sí, pero vamos, estamos en pleno proceso de ideas que todavía no está fijado. Vale. Y la última, a Pablo Olivares. ¿Qué opinión tiene de los pliegos tipo ADIF, ferrocarriles de Euskadi, que requieren lo que se llama la maqueta de prueba para poner a prueba la destreza de los licitadores? Pues me parece una gran idea y de hecho lo vamos a copiar, como hay que copiar lo bueno y estamos trabajando para incorporarlo en nuestro pliego, porque es una cosa muy sencilla. Nosotros en los pliegos incorporamos una plantilla prevé inspirada en la comisión SBIM y digamos todo lo que aporte digamos casi didácticamente a los ofertantes
los modelos de prueba BIM que hemos visto en ferrocarriles del País Vasco y en Adif, pues un poco enseñar la patita de quien se presenta, igual que si presenta una plantilla bien completa, pues si presenta un modelo basiquísimo, pero está bien estructurado y con la disciplina correcta, pues digamos se puede valorar positivamente para que luego en el desarrollo del trabajo no encontremos sospechas o, digamos, disgusto o mala praxis, ¿no? Que en la agencia, Pablo ha comentado lo que se va a pedir a nivel de licitación, pero en proyectos se pide una maqueta a prueba a los pocos meses de empezar el contrato para no esperar a que al final hagan el modelo 3D al final del proyecto. O sea que algo ya estamos pidiendo. Y yo luego quería preguntar a Pablo de Acciona, entiendo que la Administración no pedía metodología BIM en esta obra, ¿no? Y que vosotros decidisteis implantarlo por vuestra cuenta, ¿no? Y solo para medios auxiliares. Sí, bueno, efectivamente. En este proyecto no era una exigencia la metodología BIM, pero nosotros decidimos implantarlo, incluso lo habíamos ofrecido en la licitación, y es que realmente es la herramienta necesaria para ejecutar esta obra. Es decir, ¿Y por qué solo para instalaciones auxiliares y no para el resto de la obra, para el resto de los usos, para 4D, para 5D? No es solo para los elementos auxiliares o los medios auxiliares, es para la ejecución de la estructura metálica, como he explicado. Es decir, modelamos el puente, analizamos las deformidades del puente, con ello implementamos o hicimos el traje a medida de esa estructura metálica para ser fabricada, y después, con toda esa metodología BIM que he explicado, controlamos que la estructura se fabrique exactamente como hemos pedido para que se ajuste a la realidad del puente. Es decir, que no solo para los medios auxiliares. Y, hombre, con la complejidad que tienen los medios auxiliares aquí, pues era necesario también tener esta capacidad de anticiparse a los problemas. ¿Y para justificar las mediciones en las certificaciones también lo usáis? Bueno, para los planos que salen del modelo. A ver, hemos sacado mediciones, hemos sacado centros de gravedad, hemos sacado otras dimensiones, otros aspectos de las estructuras o de las piezas, pero no ha sido el fuerte. Es decir, nosotros nos hemos basado en un BIM 3D, un modelo 3D, y hemos trabajado en el modelo 3D. No hemos pasado al 4D o al 5D. Vale. Muy bien. Yo creo que... Sí, con esto vamos ya... queda una pregunta por allí. La pregunta es un poco encaminada a lo que son las obras civiles públicas. Entonces, bueno, a Teodoro y a Pablo de la obra pública de la agencia, mi duda viene un poco en base a lo que son las infraestructuras cuando llega el momento de su conservación y mantenimiento. Y no sé si esta metodología, bueno, si tenemos alguna idea de cuál es la previsión que hay hacia futuro de la conservación y mantenimiento, en concreto de las carreteras, que viene pegando fuerte el tema de la conservación y también de las obras hidráulicas, ¿no? Entonces era un poco mi cuestión. Bueno, nosotros estamos en proceso de implantación, con lo cual no te puedo contestar al 100% a tu pregunta. Lo que sí que lo estamos es planteando. Queremos que nuestro sistema de gestión, nuestros APM, nuestro SCADA, estén conectados con el modelo. Ahí se meten órdenes de mantenimiento. Queremos que esas órdenes de mantenimiento de alguna manera queden registradas también y el modelo se use como una herramienta de visualización, como si SAP, no sé si lo conoces, pero bueno, pues es mecánico, es en un ordenador, son cifras, números y órdenes. Lo que queremos es intentar que SAP tenga ese visor, esa capa visual que ahora mismo no tiene y que se pueda usar también en mantenimiento. Quizá la Agencia de Obra Pública, como está más avanzada, tenga más información para contestar. Sí, nosotros creemos que el potencial está en esa etapa, que es donde más largo tiempo y más inversión hay que hacer, ¿no? Pero para eso un poco lo que
intentado transmitir es que en esa fase es necesario los datos, saber qué le está pasando a la infraestructura, dónde están los baches, qué señales han caído, y todo eso, digamos, a través de la sensorización y los modelos, convertirlo en un gemelo digital con el GIS, que no lo he mencionado, pero fundamental para ver el contexto. Y bueno, y manteniendo ese gemelo digital actualizado, pues yo creo que la gestión y el mantenimiento, la explotación y mantenimiento van a pegar un salto fundamental, y sobre todo un poco también otro punto es verlo en conjunto, es decir, no ve como unidades de mantenimiento aisladas, sino el gemelo que te dé una idea en conjunto, pues la carretera, pero no por tramo. En nuestro caso, no verlo por contrato de mantenimiento aislado, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en desarrollar los gemelos digitales con sensorización, los modelos BIM con sensorización, teniendo los gemelos digitales. La última online. A las administraciones, ¿se está valorando económicamente el servicio BIM en los proyectos y obras donde se requiere, o se da por hecho que es una práctica necesaria a la que el sector tiene que tender? A las dos administraciones. Nosotros, eso es un tema de debate importante, y la Administración hemos tenido el feedback de los consultores, constructores. Nosotros lo que estamos, con las herramientas que tenemos, es lo que estamos intentando que se valore. Entonces, lo que hacemos es intentar, por un lado, que las bajas económicas no tengan tanto peso, de forma que digamos, no se tiren los precios, y que darle importancia a la valoración de juicio de valor técnica, como por ejemplo la habilidad en el BIM, en las ofertas que pedimos la plantilla del plan de ejecución. De esa forma premiamos, digamos, le damos valor al que está capacitado y el que está invirtiendo en esos aspectos, y limitamos, digamos, la baja la invertimos en que no tenga peso, para dárselo al que nos demuestra en la oferta mayor capacidad, que entiendo que por la inversión que han hecho en formación y hardware y software, ¿no? Bueno, pues nosotros hasta ahora lo que estamos haciendo es que lo pagamos como una unidad más del presupuesto. Tenemos esos modelos, en esos modelos ABIL son parte del contrato, es una unidad más y paga, con lo cual no se valora la oferta. Y en otros proyectos donde hemos introducido BIM, lo que se ha hecho es que se ha metido como un requisito más en el pliego, pero sin valorar el alcance en la oferta del constructor, si ofertaba BIM con mejores medios o peores. Tenemos dentro de nuestro plan ya montado para hacer valoraciones en siguientes pliegos, pero hasta la fecha no lo hemos utilizado como valoración, simplemente eso, una unidad de proyecto o un requisito del pliego. Que en las licitaciones de asistencia técnica, la dirección de obras sí que se incluye, porque se incluye el personal de responsable BIM de la asistencia técnica, el coordinador BIM, y se paga aparte con unos meses de dedicación, igual que puede ser el jefe de unidad. Sí, digamos, la asistencia es más fácil porque se incorporan nuevos roles y digamos, tiene su ítem, que el coordinador BIM, el responsable, pues tiene su coste, se incorpora al equipo, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que sí, que ahora vamos a hacer la clausura de